Buenos días, América. Noticias en su casa para estar bien informados. Buenos días, América. Circuito Radial América, Guayaquil 93.3, Quito 104.5, Ibarra 89.1, Tulcán 89.7. Son territorios de América Estéreo. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 de la mañana. Le estamos dando seguimiento a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, vertidas en este informativo en días pasados respecto a los montos de inversión en varios sectores del país. Lo más llamativo que nos dijo el ministro Arosemena es que habían invertido 13,000 millones de dólares en los 14 meses de gobierno, que lo que se destinaba para el subsidio de los combustibles era mucho más que los recursos que se invertían en seguridad, en salud y asimismo en educación, que se destinan 3.800 millones de dólares para los subsidios, mientras que para seguridad son 3.200, para salud y educación son 3.000 millones de dólares en cada rubro. Sin embargo, en los últimos días ha habido varios analistas económicos que dicen que el presupuesto no se está ejecutando de manera eficiente y efectiva. Por eso hemos tomado la iniciativa de invitar a un experto en estos temas, temas. Nos acompaña ya a través de el Zoom el economista Marco Flores. Él es secretario ejecutivo del Foro Economía, consultor económico. Economista Flores, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Qué gusto saludarlo. Un saludo para todo su equipo en la radio y, por supuesto, para toda su audiencia, a sus órdenes. Economista, cuéntenos cómo observa el manejo macroeconómico, tomando como referencia que hubo un cambio de persona, de funcionarios, de ministro. Ahora está el que fue en su momento gobernador de la provincia del Guayas. Hablamos de Pablo Arosemena, quien menciona y está ratificando en sus declaraciones públicas que, bueno, el gobierno de Lasso se ha dedicado a poner la casa en orden y ahora sí está invirtiendo en lo social. Sin embargo, cuando describimos al Ecuador, seguimos hablando de un país en donde encontramos hospitales sin medicinas, escuelas sin bancas, los índices de inseguridad a rojo vivo, y la gente no está observando la construcción de obra pública, de esa obra pública que genera empleo. ¿Cuál es su criterio para comenzar el diálogo a breves rasgos de la política macroeconómica del gobierno, y esto cómo se puede aterrizar o cómo se está aterrizando o no en el beneficio ciudadano? No hay beneficio ciudadano. Mire, desde hace 5 años el Ecuador viene siguiendo una política económica absolutamente contractiva, lo que se conoce como la austeridad expansiva, que se caracteriza por una reducción del gasto público, de cualquier gasto público, una reducción del empleo público, es decir, despedir trabajadores, y por supuesto, prácticamente el haber liquidado la inversión social pública. Esto no es cuestión de lo que dice el ministro de Finanzas o lo que dice un analista. Esto es cuestión de ver qué es lo que dicen las cifras, las propias cifras oficiales. La verdad es que la reducción del déficit en la que se ha empeñado el gobierno desde hace 5 años y que hasta el día de hoy no lo logran. Lo único que han logrado es una enorme desaceleración de la economía, el tener del Ecuador estancado en un nivel de desempleo y subempleo del 66%, los índices de pobreza increíble que hay en el Ecuador. El INEC revela que en el Ecuador hay 7 millones de pobres, el 39.2% de los 18 millones de ecuatorianos, según el INEC, son pobres, pero algo más grave. Hay 5.400.000 ecuatorianos que están viviendo con menos de $2.90 al día. Y hay 2 millones de ecuatorianos que están en pobreza extrema, viviendo con menos de $1.65 al día. Esa es la situación del Ecuador, y eso dice el INEC. Ahora, el ministro de Finanzas ha hecho una serie de comparaciones para señalar o para tratar de persuadir a la gente de que el gobierno actual ha realizado una inversión superior a los gobiernos anteriores. No es verdad.
No, absolutamente no es verdad, eso no dicen las cifras. Pero además las comparaciones están mal hechas. El ministro está sumando valores nominales, ¿no? Y lo que él debe hacer es ver cuál es la inversión per cápita en el Ecuador. No ve que el Producto Interno Bruto cambia todos los años. Si no quiero entrar en una parte técnica, pero además está mal medido lo que está diciendo. Yo, si usted quiere, puedo tomar las propias cifras del gobierno para que usted vea cómo se ha destruido la inversión, razón por la cual usted tiene los hospitales desabastecidos. Usted tiene, además, no solo hospitales desabastecidos que no pueden dar atención a las personas que pagaron durante 30 o más años a su jubilación y que fueron aportando durante 30 o más años, ni siquiera pueden ser atendidos en los hospitales. Economista, escuchándolo me surgen varias preguntas. La primera, respecto a las declaraciones. Lamentablemente también hay que analizar las declaraciones de los funcionarios porque se supone que son los que están manejando la política macroeconómica del Ecuador. Es decir, la plata que se debería mover en beneficio ciudadano. Usted nos dice que no existe beneficio ciudadano, sino que más bien se está impulsando una austeridad expansiva desde los últimos 5 años para acá. En ese sentido, ¿cuáles son las cifras reales? Usted habla de cifras, las cifras reales de inversión social ejecutadas durante este gobierno, porque nos pareció bastante llamativo, ¿no? Y se ha hablado mucho en las últimas semanas de este dato de 13.000 millones de dólares invertidos, ¿no? La gente dice, ¿y dónde está esa plata? Pues, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad para conocimiento de nuestra audiencia? Mire, yo hice el cálculo de la inversión en los 3 sectores principales que el ministro menciona, ¿no? Esto es en educación, salud, desarrollo urbano y vivienda. Y el gobierno lo que ha invertido en valores nominales, que no es la forma correcta, porque como le dije hace un momento, la forma correcta de medir es cuál es la inversión per cápita. Es que la población sube, el Producto Interno Bruto también cambia, los precios cambian en la economía. La plata de hace 5 años no tiene el mismo valor que la plata de ahora. Lo que se invirtió hace 5 años tiene un poder adquisitivo mayor que lo que se invirtió ahora. Por eso hay que medir en valores, todo ese tipo de variables, de indicadores, hay que medirlos en términos per cápita. Pero yo seguí lo que ha hecho el ministro simplemente para observar cuál era la realidad. Y lo que le puedo decir es que el ministro está 4.000 millones de dólares encima de la realidad. Entre junio del año 2021, recuerde usted, ¿por qué junio del 2021? Porque Lazo se posesionó el 24 de mayo. Entonces, entre el 1 de junio del año 2021 y el 30 de junio del año 2022, lo que ha invertido el gobierno es alrededor de 8.000 millones de dólares. Eso es bastante más bajo que el promedio invertido en años anteriores. Sin embargo, lo que se invirtió en años anteriores tiene un poder adquisitivo mayor. Nuevamente, el por qué hay necesidad de medir de otra manera. Pero es una equivocación lo que está diciendo el ministro de Economía. Usted no puede poner en la inversión los sueldos y salarios, ¿no? Los sueldos y salarios no son inversión, son gasto corriente. El pago de intereses no es inversión, es gasto corriente. Inversión quiere decir gasto de capital. Y la inversión social, con mayor razón la inversión social. Pero le voy a dar algunas cifras para que usted vea cómo lo que ha hecho el gobierno. El gobierno lo que ha utilizado como variable operacional es justamente la inversión. Para reducir el déficit, que no lo ha terminado de reducir en 5 años, lo que ha destruido es la inversión social. Por eso le decía, la respuesta que usted tiene está... Hoy en la mañana, justamente antes de entrar a esta entrevista, estuve viendo las declaraciones de la UNE respecto de que le glosaban a la ministra de Educación diciendo que no es verdad lo que ella dice, y los dirigentes de la UNE señalaban que las escuelas, colegios están en estado deplorables y que lo poco que se ha podido arreglar es con una contribución de padres sumamente pobres. Para nadie es una novedad, no es una novedad el estado de inseguridad brutal que existe en el Ecuador. Mire lo que pasa en las últimas horas nada más y lo que pasa todos los días, Carlos. Y luego tiene usted la situación de los hospitales, que es la cara que nosotros estamos viendo todos los días, lo que la ciudadanía sabe y no necesito explicar. Le voy a mostrar a usted en cifras sociales lo que ha pasado, para que usted vea cómo el gobierno lo que ha hecho es destruir la inversión social para bajar el déficit. Lo que el gobierno llama poner la casa en orden. Primero, fiscalmente y macroeconómicamente no hay ninguna casa en orden. Si quiere, en algún momento podemos conversar para hacerle ver a usted, a la ciudadanía, que macroeconómicamente tampoco se ha puesto la casa en orden. Es producto
es producto de variables exógenas, externas, como el incremento del precio del petróleo, sobre el cual no tiene control el gobierno, sobre los nuevos impuestos, en fin. Oiga, pero antes de que nos dé esas cifras, economista, antes que nos dé esas cifras, puntualícenos algo. ¿Se ha reducido o no el déficit fiscal? Usted nos dice que no se ha puesto la casa en orden y más bien han matado la inversión social y no han hecho ni lo uno ni lo otro, pero ¿se ha reducido el déficit? Porque si no, ¿qué mismo es lo que han hecho? Acumular las reservas internacionales. La reserva internacional está en 9.400 millones de dólares y dedicarse al pago de la deuda. Voy a contestar lo que usted dice, pero ya que tocamos esto, le doy una cifra. El Ecuador debe 80.000 millones de dólares. Eso es lo que debe el Ecuador. Eso significa, y le doy la fuente, que hay que pagar, de acuerdo al Fondo Monetario, hay que pagar aproximadamente 9.300 millones de dólares todos los años entre el año 2022 y el año 2026. Es decir, en los próximos 5 años, en los próximos 6 años, el Ecuador tiene que sacar del bolsillo un cheque por 9.300 millones de dólares anuales. Esos 9.300 millones de dólares anuales, que es la deuda, significa aproximadamente el 27% del presupuesto general del Estado actual. Bueno, eso le está explicando a usted bastante lo que está ocurriendo, pero además lo explica porque no tiene un crecimiento económico que respalde el pago de la deuda. Como el Ecuador no tiene crecimiento económico suficiente, entonces el gobierno toma los recursos de la inversión social para pagar la deuda y de hecho liquida la inversión social. Oiga, otra repregunta allí, economista. Entonces, este año 2022 el Ecuador va a pagar 9.300 millones de dólares por concepto de deuda, que va a representar el 27% del presupuesto general del Estado. Este año ya está esa cifra. Este año va a pagar un poco menos, pero el promedio entre el 2022 y el 2026, que es lo que dice el Fondo Monetario, en su último informe es 9.300 millones. Los años no son iguales del pago, el promedio es 9.300 millones. Ahora sí, cuéntenos las cifras de salud, de educación y vivienda que usted tiene para compararlas, ¿no? Porque nos decía que la inversión social real del gobierno entre junio del 2021 y junio del 2022 en realidad es 8.000 millones de dólares. ¿Cómo la ha distribuido? A ver, le voy a citar las cifras con fuente en el Observatorio de la Política Fiscal y en el propio Ministerio de Finanzas. Entre enero y junio del año 2022, el presupuesto ejecutado de educación, ¿no? Y le estoy hablando del consolidado sectorial, ¿no? El presupuesto ejecutado es 37.7%. El valor codificado para educación fue 4.957.3 millones de dólares. Y lo que se ha pagado, es decir, lo que realmente se ha ejecutado en el periodo de enero-junio es 1.852.5 millones de dólares, es decir, apenas el 37.7%, en una época donde las necesidades arrecian, ¿no? Porque estamos viendo lo que está sucediendo en el Ecuador. Salud, el presupuesto codificado, o sea, ya asignado, codificado. Salud fue codificado 3.244.2 millones de dólares. Y lo que se ha pagado, es decir, se ha ejecutado, es 1.246.6 millones de dólares. Quiere decir que en salud lo que se ha ejecutado es el 39.9%. Y luego, en desarrollo urbano y vivienda, el presupuesto codificado, eso es increíble, el presupuesto codificado para desarrollo urbano y vivienda fue 74.3 millones de dólares. Y lo que se ha ejecutado es 5.8 millones de dólares, es decir, apenas el 7.8%. Y aquí tengo yo los 23 sectores que forman en definitiva el presupuesto sectorial consolidado, pero estos son los sectores sociales. ¿Por qué tan baja? Oiga, ¿por qué tan baja ejecución presupuestaria, tomando en consideración lo que usted dice, ¿no? Tantas carencias que existen en este país, en educación, en salud. Oiga, lo de salud es realmente indignante, porque desde la pandemia nos han oiga, porque por 3 razones. Desde la pandemia nos han dicho que todos los el presupuesto, ¿no?, iba a ser asignado como prioridad en la salud, pero mire lo que usted nos cuenta esta mañana, apenas el 39% de este presupuesto ha sido ejecutado en la actualidad. ¿Por qué tan baja ejecución presupuestaria, economista? Bueno, por 3 razones. Yo creo que hay una falta de gestión de las instituciones,
pero no creo que la falta de gestión se haya generalizado a todos los 23 sectores del consolidado sectorial. Cierto es que hay una falta de gestión. Falta de gestión, por ejemplo, porque las instituciones tienen miedo de usar el dinero por la Contraloría del Estado, que en realidad se generan muchísimos problemas. La gente tiene miedo de ser glosada, de ser enjuiciada, con semejante administración de justicia que hay en el Ecuador. Pero esa no es la razón sustantiva, creo yo. Esa es una de las razones. Hay otra razón, que es lo que hay que preguntarse. ¿Esta gente de estas instituciones, de estos sectores, realmente recibió la plata? ¿Realmente el Ministerio de Finanzas giró el dinero? Y si giró el dinero, ¿no pudieron usar? ¿O es que el Ministerio de Finanzas, y concretamente el ministro, y fundamentalmente el ministro Cueva, lo que hizo fue generar restricciones y paralizaciones en el giro de los recursos? Entonces, y la tercera razón, porque el Estado utiliza como variable operacional la inversión social pública para tomar los recursos de la inversión social pública y pagar la deuda pública. En mi concepto, estas son las tres razones, una mezcla de estas tres razones, las que han producido tan baja ejecución presupuestaria. Ahora, economista, nos deja pensando esto que usted afirma. Me niego a creer, técnicamente, que 23 instituciones, que 23 sectores del consolidado sectorial, todos decidieron no invertir lo que debían haber invertido. Me niego a creer. Yo lo que creo es que hay una fuerte restricción del Ministerio de Finanzas para entregar la plata, unida a una falta de gestión adecuada en algunas de estas áreas del presupuesto del Estado. Oiga, pero nos deja pensando... Yo le voy a dar las cifras del superávit que ha logrado el gobierno, mientras aquí la gente se muere y el Estado se cae en pedazos. Oiga, pero nos deja pensando esto que usted dice, ¿no? Respecto a si que realmente asignaron el presupuesto. Es decir, que a lo mejor... Entregaron el dinero, el presupuesto en papel, fue asignado. El presupuesto está asignado, sí está asignado, pero una cosa es asignar y otra cosa es entregar la plata. Yo le asigno a usted en el papel, pero usted es Ministerio de Obras Públicas, yo soy Ministerio de Finanzas, yo le asigno en el papel, pero usted lo que tiene es una asignación. La pregunta es, ¿recibió la plata? Y si recibió la plata, ¿usted tuvo una gestión adecuada para poderla utilizar como estaba programado? Mire lo que dijo el ministro de Obras Públicas cuando renunció. El ministro de Obras Públicas dijo: tenía en el portafolio 700 millones para invertir, pero no puedo trabajar si no me giran el dinero. Eso fue lo que dijo cuando renunció. Oiga, hablemos de la plata acumulada en las reservas. Usted nos mencionaba que son 9.400 millones de dólares que se ha enviado a las reservas internacionales. Esta plata que fue duramente criticada por exmandatarios, ¿no? ¿Para qué en un país con tantas carencias? ¿Por qué tener la plata guardada habiendo tantas necesidades? ¿Por qué no se utiliza? ¿Cuál es la finalidad de acumular 9.400 millones de dólares? Porque eso es uno de los puntos más críticos del planteamiento neoliberal. El neoliberalismo tiene varios fundamentos y principios, y el planteamiento neoliberal en el Ecuador, que es lo que ha seguido la política económica en los últimos 5 años, quiere tener unas reservas internacionales que cubra el 100% de los pasivos que tiene el Banco Central, lo cual, discúlpeme que le diga, y perdone el tono grueso, como llama Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, es una verdadera estupidez económica. Pero aquí, en el señor Moreno, cuando terminaba su gobierno, implementó una ley, más bien dicho, mandó una ley y se aprobó en la Asamblea, con todos los acuerdos que tenía el señor Moreno en la Asamblea. Se aprobó una ley que se llama de defensa de la dolarización, que entre otras tonterías lo que hizo fue crear 2 juntas monetarias que no sirven para nada, con una sería suficiente, pero una buena, y luego le prohibió al Banco Central utilizar dineros de la reserva, por ejemplo, para incentivar la producción. Utilizar prudentemente, ¿no es cierto? El Banco Central tiene en reservas internacionales el equivalente al 140% de los depósitos bancarios, y a un 110, 120% de los depósitos públicos. Y no puede usar 2.000 millones de dólares, que es lo que debería y podría usar con total tranquilidad, para fortalecer la producción, el crecimiento económico, la actividad económica. ¿Por qué? Porque esta ley puso un artículo que prohíbe expresamente el uso de la reserva. Entonces destinaron la reserva exclusivamente al pago de la deuda y a la importación de combustibles. Entonces usted tiene ahora 9.300 millones de dólares en la reserva,
ganando un interés del 0,3% en el exterior, mientras aquí el país se cae a pedazos. Esto es algo que el Foro de Economía ha venido diciéndolo desde hace tiempos, desde hace mucho tiempo, realmente varios años, de que no es la política correcta. Este es justamente el neoliberalismo de la política económica. Oiga, hablemos precisamente... El neoliberalismo que cree en el Estado mínimo, ¿no? Economista, el Estado mínimo. Oiga, también usted nos dio cifras respecto a las personas que se encontraban en la pobreza y extrema pobreza. Estuvimos revisando la página del INEC y allí dan cuenta que el 39% de los ecuatorianos se encontraban en esas filas, pobreza y extrema pobreza. Usted nos comentó que 5.400.000 personas viven con menos de $2 diarios y 2 millones viven en la extrema pobreza con menos de $1.65. ¿Qué les decimos a estos ecuatorianos, economistas, tomando en consideración la política neoliberal que está impulsando el gobierno del presidente Lasso? ¿Cómo ellos salen? ¿Cómo tienen alguna esperanza de tal vez alguna oportunidad de salir de ese círculo de la pobreza y extrema pobreza en el que habitan? Mire, esos 5.400.000 ecuatorianos que viven con menos de $3 al día y los otros 2 millones que viven con menos de $1.65 al día son los que no tienen oportunidades para progresar, son los que nacen pobres y mueren pobres. La pobreza se transmite de generación en generación, no hay oportunidades. Es decir, ese es el tipo de personas, o son los ecuatorianos, cuya mayor distracción es esperar que juegue la selección para ver el partido de fútbol, pero no tienen posibilidades de progresar. ¿Qué les decimos? Que la próxima vez hay que exigir los cambios sustantivos que requiere el país. Mire, el problema de los gobiernos en el Ecuador es que no cumplen con lo que deberían cumplir y la gente se resigna en vez de exigir los cambios sustantivos. El Ecuador es víctima de una política neoliberal en extremo, que considera que hay que seguir acumulando recursos en el Banco Central en vez de dedicarlos a la inversión, en vez de ayudar a toda esta gente. Y ese es el problema. Tanto es así lo que le digo, que yo no quisiera dejar de citarle 2 cifras que son cruciales para que ustedes, la ciudadanía, observen el manejo de la política económica. Mire, entre el mes de enero y mayo del año 2022, son las últimas cifras que publica el Banco Central del Ecuador. La fuente es el Banco Central del Ecuador. El sector público no financiero, o sea, el sector público no financiero es todo el sector público menos los bancos e instituciones financieras del Estado, que son básicamente la Corporación Financiera, el Banco de Fomento o el Banco del Estado. Es todo el sector público. Tuvo un superávit, escúcheme esto, Carlos, tuvo un superávit primario nada más ni nada menos que de $2.478 millones. Fuente Banco Central del Ecuador. ¿Qué significa superávit primario? La diferencia entre los ingresos y los egresos. Si ingresos menos gastos, superávit, $2.478.7 millones. Y luego, en este mismo periodo, de enero a mayo del año 2022, ¿cuál fue el balance global? El balance global es el superávit primario anterior, o sea, ingresos menos egresos, pero el balance global es ingresos menos egresos y menos pago de intereses de la deuda pública. Ese es el balance global. Bueno, el balance global entre enero y mayo del año 2022 tuvo un superávit de $1.752 millones. ¿Cómo le parece? $1.758 millones. Esto yo no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el Banco Central del Ecuador en sus publicaciones. Y cualquier persona puede entrar a la página web del Banco Central y entrar a ver cómo se ha comportado el sector público no financiero y va a encontrar estas cifras. ¿Cómo quiere usted entonces que la situación no sea como la que vivimos? Economista. Desgraciadamente el gobierno no cambia esta estrategia porque el ministro de Finanzas dice encima de eso que este año va a terminar con un déficit inferior al 2%. Yo le puedo asegurar a usted que si es que termina con un déficit inferior al 2%, habrá destruido lo poco que queda de la inversión social pública en el Ecuador. Oiga, una cita adicional, economista. Permítame una cita adicional de lo que nos dijo Arosemena en días pasados aquí en Buenos Días América, porque él también destacaba como parte de los avances del plan económico de reactivación que impulsa el gobierno de Lasso. No sé por dónde va ese plan. Él decía que de entre enero a julio de este año nunca antes se había vendido tanto en el Ecuador. Él mencionaba que se habían logrado ventas por 120.000 millones de dólares. ¿Esto realmente es signo de la reactivación económica o es una consecuencia lógica de la pandemia?
Cuando usted tiene, primero yo tendría que revisar esas cifras, ¿no? Pero cuando usted ha tenido una caída tan fuerte como tuvo el año 2020 por la pandemia, una caída tan fuerte en el crecimiento económico, la economía se mide a través del Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto, o sea, la economía cayó 7.8%. En el año 2021, todos los países del mundo tuvieron un rebote económico. No es crecimiento económico. El crecimiento económico es cuando usted ha superado la caída del año anterior. Por ejemplo, si cayó 7.8% y lo que tiene el año 2021 es 9%, entonces usted tuvo un pequeño crecimiento económico. La diferencia entre 9% y 7.8% sería 1.2%. Pero el Ecuador rebotó apenas 4.2%, todavía debajo del agua. Nos caímos a un hueco de 7.8 metros. Y lo que hemos alcanzado a subir es 4.2 metros, todavía estamos en el hueco. El Ecuador fue el país que tuvo el menor rebote económico de Latinoamérica. Óigame lo que le digo, el menor rebote económico de Latinoamérica. ¿Por qué? Por falta de inversión. Porque además la formación bruta de capital fijo, que es la inversión del Estado, está destruida, totalmente destruida. Entonces, lo que hay es una suerte de recuperación de ventas que estaban congeladas, actividades que no se desarrollaron. No se olvide que la pandemia le pegó fuertemente a la empresa privada. Mucha gente salió de la producción, otros produjeron menos, muchos empleados se fueron de sus propios negocios, sobre todo los empleados que tienen sus propios emprendimientos, dejaron de emprender o lo hicieron a medio tiempo. Entonces, esa es una recuperación respecto de la caída. Esto, lo que debe entender la gente es que el año 2020 es un año atípico con el que no se pueden hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque lo único que hay es una diferencia estadística. ¿Usted quiere ver realmente cómo ha cambiado la economía? Por lo menos utilice el último año pre-pandemia con los años luego de la pandemia. Y los resultados no son buenos. Voy a concluir dándole una cifra adicional. Entre el año 2017 y el año 2021, el crecimiento de la economía promedio, ¿sabe cuánto fue? Cero. Si no crece la economía, no crece el empleo. Cuando no hay empleo, el consumo no se puede rehabilitar, el consumo no se puede mejorar. Ahora, si usted saca el año 2020 de esta serie entre el 2017 y el 2021, porque es un año atípico, que hubo un descenso enorme por la pandemia, quitemos el año 2020. ¿Cuál fue el promedio del crecimiento económico? 1.2%. Pero resulta que la tasa de crecimiento de la población en Ecuador es 1.54. Esto quiere decir que el Ecuador ni siquiera crece para cubrir la tasa de crecimiento poblacional. Este es el problema central del Ecuador, la falta de crecimiento económico. Y no crece por falta de inversión. Y ya está viendo las cifras de por qué no hay inversión. Economista, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América. La verdad que la claridad con la que usted se maneja para explicar cómo se encuentra el país es realmente admirable. Gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América. Buen día, ¿no? Buen día, bendiciones. Bendiciones para usted. 7:31, allí estaban, ¿no? Las cifras bastante claras del economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro Economía, hablando de la ejecución presupuestaria de este año. El 37.7% del presupuesto en educación ha sido ejecutado. Apenas el 37.7%. Si hablamos de salud, el 39% de ejecución presupuestaria. En vivienda, apenas el 7.8% del presupuesto aparentemente asignado. Y digo aparentemente asignado porque queda la impresión, al menos a criterio del economista Marco Flores, si es que realmente fue asignado ese presupuesto. Si es que realmente llegó a las filas, a las cuentas de dicha cartera de Estado para su posterior ejecución, no planeación, ejecución, pues no. Y lógicamente beneficio ciudadano. Él dice que no existe beneficio ciudadano, que más bien lo que se está haciendo el gobierno del presidente Lasso es incrementar, ¿no?, o ampliar, se podría decir, una austeridad que se ha visto, pues no una austeridad expansiva, que se ha observado en los últimos 5 años
en el Ecuador y lamentables, ¿no?, las cifras que nos daba respecto a las personas pobres y que viven en la extrema pobreza. Y él mencionaba y sentenciaba algo que créanme que nos debería llenar de tristeza, ¿no?, tomando en consideración lo que deciden desde el punto de vista macroeconómico. Él decía que 5.400.000 personas viven con menos de $3 diarios y 2 millones viven con menos de $1.65 diarios en la extrema pobreza, y que si es que continúa la misma política macroeconómica, pues no, van a ser ecuatorianos que van a nacer y van a morir pobres. 7:33. Esperemos que las cosas realmente cambien en nuestro país. 7:33, vamos con nuestra siguiente entrevista.